El campanario maldito en la Ciudad de México. Las historias y leyendas que existen sobre los conventos son innumerables. Ahora toca relato de una que es muy impactante por lo que se verá más adelante, y porque nadie sabe en realidad lo que sucedió. Todo comenzó el día en que el padre del convento recibió visitas. Como ya se había corrido la noticia de que ahí espantaban, la mayoría de las habitaciones estaban deshabitadas. Sin embargo, el padre no estaba tan convencido de ello. Hacía tiempo alguien le comentó que en el campanario espantaban. Dicho suceso consistía en la aparición de un señor vestido de negro, pero él no lo creyó. Esa noche recibía a personas muy importantes del ámbito religioso, y era necesario alojarlos en las mejores habitaciones. Pero cuando llegaron las personas, notó que entre ellas había alguien a quien no esperaba, lo cual, por supuesto, no le importó. Al contrario, se sentía muy a gusto con su visita. Las horas pasaron entre plática y plática, por lo que se acercaba la hora de irse a dormir. Para entonces, el padre ya tenía resuelta la forma en que se quedarían. La habitación que él ocupaba se la dejaría a la persona que llegó sin previo aviso, mientras él se dormiría en el campanario. Así lo pensó y así lo hizo. Pronto llegó la hora en que se desearon que pasaran buenas noches, y el padre se llevó su ropa de dormir al campanario, las cuales se componían solo de un par de cobijas. Las horas transcurrieron como de costumbre, lo que lo hacía pensar que todo lo antes dicho eran simplemente supersticiones. No había nada a qué temerle. Esa noche el viento estaba soplando como de costumbre, solo que en cuanto dieron las 12, empezó a rociar el aire. No pasaron más de 2 minutos cuando se dejó oír un grito aterrador. Todos los visitantes se levantaron de golpe pensando que algo le acontecía al padre. En vano fueron sus intenciones de subir al campanario porque el padre ya estaba abajo. No le costó demasiado trabajo detenerlos. El padre, además de presentar un gesto de horror, los cabellos blancos, sus manos le temblaban y la voz apenas si le salía. ¡Padres! ¡Padres! ¡No vayan arriba! ¡No vayan arriba!, decía con temor. Nadie alcanzaba a comprender lo que estaba pasando. El padre no decía palabra alguna. Solo se exaltaba cuando alguien mencionaba que iría a inspeccionar. Cuando por fin lograron calmarlo, solamente dijo: ¡Cierren el campanario! ¿Qué?, preguntaron todos. ¡Que cierren el campanario! No les diré qué fue lo que vi, pero quiero que cierren el campanario. Estas palabras fueron cumplidas como órdenes, pues nadie de los presentes ante tal escena se sintió capaz de contradecirlo. El padre finalmente falleció sin revelar qué fue lo que vio aquella noche en que sus cabellos se le blanquearon. Todos los que lo conocían siempre se preguntaron cuál fue la causa de su decisión, el porqué de cerrar el campanario dejando enmudecida a la iglesia. Pero nadie, ni con el paso de los años, pudo resolver el misterio. De todos era sabido que aquel padre era un hombre muy valiente, una persona que no se dejaba doblar por nada. Los años han pasado y el padre se llevó a la tumba el secreto. En cuanto al campanario, nadie lo ha vuelto a abrir por respeto a la decisión del padre, quien se encargó de que todos le prometieran que nunca más abrirían ese lugar. Y si a usted ya le nació la duda de saber cuál es la iglesia, solo le voy a recomendar que para saberlo, vaya al centro a la hora en que se ofician las misas y descubra por usted mismo cuál es la iglesia que no repica sus campanas. Estoy seguro que esa es la iglesia que tiene el campanario maldito. El fraile que no se mojaba. Era el 3 de enero de 1778 cuando Fray Agustín de San José, proveniente de Ceolledo, falleció a los 78 años de edad. Había profesado su religión por 62 años y, muy a pesar de su avanzada edad, poseía una memoria envidiable. Ese hombre provenía de una familia adinerada. No obstante, prefirió dejar todo para consagrarse a su Dios. Por tanto, todo el tiempo lo ocupó en el aprovechamiento de su alma, siendo sus palabras muy medidas.
Se cuenta que su caridad fue tan grande que llegó a ser el asombro de todos, además de que confesaba a toda persona que acudía a él sin importarle la hora o el lugar. Por las noches, que era el tiempo que tenía de descanso, solía estar confesando, ganándose de esta manera la fama de ser un padre piadoso. Jamás se apartó del estudio de la teología y era tan humilde que cualquier dificultad que encontraba preguntaba lo que debía hacer. Era capaz de quedarse sin comer con tal de darle su porción a alguien que la necesitara. Y en 40 años que estuvo en la portería, nunca hubo de su parte palabra o acción que denotara impaciencia. Si él iba por los pueblos cercanos, era llevado de su caritativo impulso a visitar pobres, enfermos, y llamar a la gente para confesarla. Gustaba que se le diera buen ejemplo a los seglares y sentía en su corazón el más mínimo escándalo, procurando con el mayor esmero el honor de su hábito. Él cuidó la cañería del agua por más de 40 años, invirtiendo en ella lo que le daban de limosna. Todas estas y muchas virtudes tenía el padre Agustín, pero ninguna como la que dio pie a esta leyenda. Se dice que en una ocasión lo llamaron a la ciudad de Lerma para confesar a un enfermo, y cuando iba por el camino se lo encontró el médico del convento, quien pretendía visitar al mismo doliente. Aquel hombre miró cómo el padre se estaba mojando por la abundante agua que caía, así que lo invitó a subir en su carreta, pero el padre no admitió recibir ayuda y prosiguió solo en el recio aguacero. Llegaron uno y otro a la ciudad de Lerma, y cuando todos pensaban ver al padre Agustín empapado, lo hallaron limpio y seco. El médico que se lo había topado en el camino se ofreció a ayudarlo con su capa, pero ésta se encontraba seca, lo que dejó impactado al galeno. Pero la pregunta sería, ¿nunca se mojaba o fue aquella la única ocasión? Y si fue así, ¿quién lo protegió? Son muchas las cuestiones que aún no se han podido aclarar y que seguramente nunca se hará. Solo sabemos con precisión que el padre Agustín se encuentra enterrado en aquel convento en el sepulcro número 10. El difunto que cumplió su palabra. Dice la conceja que muy cerca de la ciudad vivía una enfermera y partera ejemplar, que conocía su oficio mejor que nadie, además de que lo practicaba con notable amor. Aun en los casos más difíciles, no dejaba de tener la esperanza de encontrar un mejor modo para ayudar. En cierta ocasión fue llamada con apremio para visitar a una pobre señora, esposa de un minero, quien estaba a punto de dar a luz. La gente del pueblo acudía de preferencia a sus servicios, porque sabía plenamente que doña Romanita, como cariñosamente la llamaban, había hecho de su profesión un verdadero sacerdocio, acudiendo solícita a donde la llamaran, sin parar y sin importarle que la solicitaran personas que no podían pagar sus servicios. Así sucedió en esta ocasión. Llegó doña Romana festiva, alentadora, a donde sabía que no iba a obtener pago, y mientras ejercía sus funciones, a las que llegó con afortunada exactitud, en la pieza contigua, el pobre marido padecía una agonía de incertidumbres y temores. Su lámpara de carburo iluminaba un añejo grabado que representaba a Nuestra Señora de Guanajuato. A ella prodigaban sus oraciones empapadas de lágrimas. Al fin se abrió la puerta y apareció risueña la cara de la enfermera. «Ya no se preocupe», dijo la piadosa mujer. «Todo salió bien. Usted es papá de otro futuro minero». Rebosante de gozo, el minero le dijo a la partera: «Señorita, hoy me ha dado usted una esposa y un hijo, aunque esto con nada se paga. Dígame a cuánto ascienden sus honorarios». La enfermera se quedó pensativa. Luego dijo con penuria: «Para usted son 50, descontando unas inyecciones y algunas otras cosas que traje». El pobre hombre palideció, sacó una cartera que guardaba en los bolsillos del peto del overol, la despojó de una liga roja que la sujetaba, sacando un puñadito de billetes. «Señorita, ¿admite usted que le pague solo la mitad? Necesito guardar alguna reserva para lo que venga». «Señor, no me pague usted por ahora. Ya lo hará cuando sus circunstancias se lo permitan». Pero el minero se obstinó en hacer aceptar a la enfermera 25 pesos, pues discutió que así quedaría más desahogado. De la pieza contigua salió el llanto de un niño. La Virgen clavada en la hollinosa pared parecía sonreírles.
Pasó el tiempo. Doña Romana, incitada por el intenso ajetreo propio de su oficio, llegó a olvidar el caso del minero, y mucho más el de la deuda contraída. Pero una mañana le sorprendió el pregón de un papelero. ¡En un derrumbe ocurrido en la mina del Pingüino! ¡Quedó sin vida el humilde minero Jesús Baladrán! En la memoria de la enfermera revivió la escena en que se habían conocido. Oró fervorosamente por la salvación de aquel buen hombre, ofreciendo desde el fondo de su corazón perdonar el adeudo pendiente. No obstante, algo ocurrió que vino a frustrar su generoso ofrecimiento. En la madrugada siguiente oyó que llamaban a su puerta. Ella creyó que en las nieblas del sueño había sufrido una alucinación y continuó dormida, pero a la mañana siguiente se repitió el caso, haciendo más intenso el golpeteo de la puerta. Supuso doña Romana que sería uno de tantos avisos relacionados con su oficio, acostumbrada a que tales llamadas no tenían hora fija. Se puso una bata y bajó a recibir al solicitante. Vino a su memoria un rumor que había conmovido a la ciudad por aquellos días y que hablaba de asaltos, secuestros y otros delitos. Temerosa de ser víctima de algún ladrón, abrió con cuidado una mirilla o puertecilla que había en una de las hojas y preguntó: ¿En qué puedo servirle? La voz de afuera le contestó: No tema, señorita. Solo vengo a traerle un encargo. Aquella voz, dijo entre murmullos y queriendo adivinar la mujer. Inconscientemente abrió y quedó muda de la impresión, ya que ante sus ojos se encontraba aquel trabajador recién fallecido en la mina. Estaba pálido como la nieve, pero llevaba consigo una mirada de agradecimiento. Ella sintió que se le helaba la sangre en las venas, que todo giraba en torno suyo, y finalmente se desmayó. El desvanecimiento fue breve, y refiere la leyenda que al recuperar el sentido, descubrió en una mesita vecina la cantidad de 25 pesos, pues el difunto había regresado del más allá solo para saldar la deuda que tenía pendiente. El campanario maldito. La beata infernal. Cuenta la leyenda que doña Cristina de Mendoza y Villalpando fue, desde que nació, una hermosísima criatura de dorados rizos que enmarcaban su perfecta carita, ovalada, blanca y tersa, como la de las figuras de la más fina porcelana. Fue la primera hija del acaudalado matrimonio formado por doña Josefina Arizpe Villalpando y don Amable de Mendoza y Cifuentes. A doña Cristina le seguía su hermana María Asunción, quien era igualmente bella, pero su hermosura era totalmente opuesta a la de la primogénita, pues parecía que en María Asunción el sol había plasmado su dorada huella. Su piel era del color de la canela, sus ojazos negros eran dos primorosas obsidianas que brillaban con destellos de fuego, y su cabello, ondulado, era más negro que el azabache. Dos bellezas sin duda, pero totalmente distintas, lo mismo por fuera que por dentro, pues mientras María Asunción era toda alegría y vitalidad, su hermana Cristina era melancólica e introspectiva. Su madre, que amaba por igual a ambas, trataba de alentar a Cristina para que fuera más alegre y disfrutara con mayor pasión de la vida. Sin embargo, nada excepto el rosario y las oraciones parecían motivar a la joven. Pero llegó el día del cumpleaños de la madre de ambas jovencitas, doña Josefina, por lo que su esposo, don Amable, decidió invitar a todas las familias pudientes de la Nueva España. Así también tendrían oportunidad no solo de celebrar a doña Josefina, también de ver quiénes eran los jóvenes hispanos considerados como los mejores partidos, para vislumbrar en ellos a los futuros esposos de sus hijas. Finalmente había que reconocer que se aproximaba el momento de cruzar blasones. El sarao no pudo ser más concurrido y lujoso. El vino, las viandas y las personalidades ahí reunidas eran lo mejor de lo mejor.
La festejada lucía encantada y sus bellas hijas, ataviadas cual dignas princesas, cargadas de joyas y abalorios, presidían junto con su encumbrado padre el festejo, al que llegó por suerte del destino don Arturo de Ballesteros, quien recién había desembarcado de la villa rica de la Veracruz, proveniente de la madre patria. El apuesto joven había llegado para vivir con sus abuelos y probar suerte en esta nueva tierra de Dios. Tan pronto entró al salón, iluminado profusamente por una cantidad extraordinaria de cirios, se sintió atraído por un fulgor inusitado que provenía del fondo del lugar. Eran los negros ojos de doña María Asunción, que lo llamaban como llaman las mariposas a la luz, aunque sea para morir en ella. El joven, después de presentar sus respetos a los padres de las chicas, quedó impactado por la belleza de ambas. Sin embargo, fue María Asunción quien lo hechizó desde el primer instante. Tratando de no hacer obvia su inclinación por la hija menor, don Arturo pidió la autorización de los padres para bailar con doña Cristina, quien por vez primera tenía arreboladas las pálidas mejillas. Sin objeción alguna, la pareja se deslizó por el salón hacia la parte donde otras parejas estaban ya bailando. Las miradas de doña Josefina y don Amable no perdieron detalle de cada movimiento que ejecutaron los jóvenes al llevar a cabo la danza. Era evidente que doña Cristina se había enamorado de don Arturo al primer compás de la música y se veía más que dichosa entre sus brazos. Era como si el joven le hubiera traído la vida y lo hubiese sacado de su profundo y religioso letargo. Don Arturo advirtió la emoción que había despertado en doña Cristina, y aunque se sintió conmovido en un principio, decidió no alentar a la joven en una falsa ilusión, pues su corazón ya no había cabida más que para la bellísima María Asunción, quien también miraba a la pareja, pero con tristeza, al saber que su hermana se había enamorado del hombre que acababa de entregarle a ella, en muda promesa, el corazón. Terminó el sarao y doña Cristina estaba más risueña y feliz que una castañuela, al igual que sus padres, quienes de inmediato aprobaron el entusiasmo de su primogénita, quien disfrutó por partida doble y enormemente la conquista, pues además, fingiendo modestia y fraternal afecto, hacía años que albergaba un profundo rencor por su bella hermana menor, de quien siempre había estado celosa, y ahora le ganaba en hipócrita competencia. Al darse cuenta de las miradas entre don Arturo y doña María Asunción, decidió entrometerse hasta salirse con la suya. Ser la elegida y el éxito de su estrategia la hacía disfrutar profundamente el dolor por el que pasaba su hermana, quien estaba inusualmente pensativa. Diríase sumamente triste, mientras que en la atmósfera se advertía ya terribles aires de desgracia. Don Arturo y doña María Asunción se las ingeniaron para tener una entrevista a escondidas. Ahí el rendido caballero le dijo que estaba locamente enamorado de ella, pero que don Amable le había hecho una oferta impresionante muy bien disimulada en la dote de doña Cristina, lo que él no podía rechazar, pues sus abuelos estaban en desgracia y era su deber ayudarlos. La infortunada joven casi enloqueció con la noticia, pero no tuvo más remedio que testificar cómo su hermana se casaba con el hombre que ella amaba y que también sabía le correspondía. Después de los esponsales, la pareja se fue a vivir a la finca de los abuelos de don Arturo. En tanto, María Asunción se volvió lo contrario a como era. Ahora lucía desmejorada, su vitalidad había desaparecido y se notaba a simple vista que algo la estaba consumiendo. La pobre doncella se estaba muriendo de amor, mientras que doña Cristina y don Arturo trataban de aparentar una dicha que estaba muy lejos de sentir. Ella no lo amaba, solo se había casado con él para ganarle la partida a su hermana, y don Arturo, que tampoco la amaba, se había casado con ella por dinero. No pudiendo soportar más la vida al lado de una mujer que resultó ser rencorosa y cruel, don Arturo terminó por quitarse la vida. La viuda permaneció junto al cuerpo de su esposo, impávida, sin derramar una lágrima, mientras que doña María Asunción, buscando encontrarse en el más allá con su amado, se quitó la vida, hundiendo una daga en su noble corazón. Ante la espantosa tragedia, fue la misma doña Cristina quien le refirió a sus padres con lujo de crueldad sus motivos para haberle quitado el amor a su hermana,
lo que ocasionó su prematuro fallecimiento. Sus padres, al conocer la bajeza de los sentimientos de doña Cristina, la repudiaron y ella, aparentemente arrepentida, entró a un convento según para expiar sus culpas. Sin embargo, no tardó en encontrar consuelo con distintos caballeros, a quienes con el pretexto de pedir caridad y apoyo para su orden y los pobres, los visitaba en sus mismas casas, para dedicarse durante la entrevista a los placeres de la carne, burlando a sus esposas. Sin embargo, en el convento guardaba las apariencias, llegando siempre fatigada de sus pecaminosas correrías antes del Angelus. Pues bien, en una de estas visitas fue recibida por un caballero espectacularmente rico, soltero y guapo, quien la sedujo y logró rendirla por amor. El hombre le pidió que huyera con él a donde nadie jamás los encontrarían, además de hacerle una petición que si lo amaba, debía rechazar a Cristo, pues él no quería compartir su amor con nadie, ni con Dios. Ella, enamorada y perdida en la pasión y la lujuria, le dijo que sí, que esa noche abandonaría el convento para siempre, y así lo hizo. Sin embargo, salió vestida como religiosa. Sigilosamente, como una sombra casi imperceptible, se fue deslizando por entre las calles, hasta llegar a la casona del ardiente galán, la que estaba ubicada en un espacioso predio, localizado en lo que hoy sería la calle de República de Guatemala, antes de llegar a la calle de Academia. Sin que tocara, la puerta se abrió para la bella e insensata doña Cristina, quien al entrar vio que todo el interior, incluso los muebles, resplandecían con destellos de oro. Su amante la esperaba con las manos extendidas, y ella corrió para arrojarse en sus brazos. Cuando lo hizo, notó un olor extraño, como de azufre, y vio que sus extremidades eran las patas de un macho cabrío. Tarde se dio cuenta doña Cristina que se había convertido en amante del mismísimo diablo. Horrorizada, trató de retroceder, pero no pudo. Las tremendas manos, o mejor dicho, tenazas del diablo, la acercaban a su pecho. Riendo con todo sarcasmo, le dijo: ¿No habías dicho que sí? ¿Que te irías conmigo a donde nadie nos encontrara? ¿Acaso no rechazaste amor a Dios por amarme a mí? Pues llegó el momento de demostrarlo. Y ahora, juntos, nos vamos al Averno. Y abrazó a la joven, quien se calcinó en ese abrazo en tan solo minutos. Los vecinos, al escuchar los gritos, salieron a ver qué pasaba. Entraron a la casa, que según dijeron, llevaba mucho tiempo abandonada, y solo encontraron telarañas, ratas y uno que otro mueble inservible. Solo uno de los vecinos se percató que en un extremo del que tal vez fue un lujoso salón, había restos quemados de un hábito. Al investigar, se supo que era el de la beata doña Cristina de Mendoza y Villalpando, quien fue arrastrada por su amante, el diablo, el demonio, a los mismísimos infiernos. Leyenda al callejón del fallecido en Oaxaca. Esta historia ocurrió durante la época colonial en la calle que ahora se llama 2 de Abril, la cual conduce al centro de Oaxaca. En aquellos años existían los llamados serenos, hombres que salían por las noches con un farol de petróleo para iluminarse ante la ausencia del alumbrado público y con la noble tarea de patrullar las calles. El sereno iba armado y también llevaba un silbato. Cuando existía alguna eventualidad, informaba de qué se trataba, por ejemplo, si estaba por llover o si había algún problema en la comunidad. De lo contrario, solo gritaba: «Son las 12 de la noche y todo sereno». La gente al escucharlo podía dormir con tranquilidad, pues sabían que había un hombre recorriendo sus calles, vigilando su seguridad. Una noche, alrededor de las 12, se escuchó el desgarrador grito de un hombre en el callejón 2 de Abril. Mucha gente lo escuchó, pero no todos se atrevieron a asomarse por la ventana para ver quién era el que solicitaba auxilio. Además, por la oscuridad de la noche, no era posible ver bien de quién se trataba. A los pocos minutos vieron pasar a paso firme y deprisa al sereno,
el cual se dirigía a la iglesia del marquesado. Cuando llegó a la iglesia, tocó en la puerta con insistencia hasta que salió el sacerdote. «¿Qué sucede, hijo?», le preguntó el cura, a lo cual el sereno le contestó que en el callejón 2 de abril habían atacado a un pobre hombre y que necesitaba recibir los santos óleos porque muy difícilmente podría sobrevivir. El cura, al escuchar esto, no dudó en brindarle el servicio religioso al moribundo, así que tomó sus cosas y un quinqué con el cual alumbrarse. Acompañó al sereno hasta donde le indicó. El sacerdote vio que en el suelo estaba tirado un pobre hombre quejándose de dolor. Tenía una herida grande en el pecho provocada por un cuchillo. El sacerdote puso en el piso adoquinado su lámpara y escuchó su confesión. El hombre que tenía la herida mortal terminó su confesión. El cura le dio la absolución de sus pecados y untó los santos óleos. A los pocos minutos falleció. El cura terminó su labor piadosa y miró a su alrededor. Se encontraba solo en la calle, pues el sereno había desaparecido. El hombre de Dios sintió curiosidad por ver a quién había confesado y se llevó una espeluznante sorpresa. El hombre que yacía en el piso sin vida era el sereno, el hombre que fue a tocarle desesperado a su iglesia. El sacerdote, al ver esto, por poco se desmaya. Hizo un gran esfuerzo por tomar sus cosas y regresar a su hogar. Al día siguiente, el sacerdote cayó enfermo y duró varios días en cama. Cuando se repuso de este hecho insólito, el sacerdote perdió la audición del oído derecho, con el cual escuchó la confesión del moribundo.